Mauricio me pidió que yo diera este tema. Y ahora que él está hablando esto de los jóvenes, yo tengo un dicho que no es mío, sino de una poesía que me aprendí, que el tiempo va raudo y veloz. Y yo comencé en la iglesia, nací en un hogar cristiano. Mi mamá era evangélica en la primera iglesia bautista de Managua, pero la formación de uno en la familia ayuda mucho. Y yo asistía a las convenciones de nuestras iglesias, que ahora he dejado de asistir porque antes eran muy formativas. Eso que está diciendo Mauricio hace falta, y en nuestra iglesia también. Yo creo que la iglesia sí está haciendo algo, pero me encantaba ir a mí a las convenciones, porque ¿cómo se aprendía? Yo recuerdo todavía de un mensaje del hermano Juan Stam, la primera vez que lo oí, hace poco, pues, fue hace como 62 años, y no se me olvida el mensaje de él, ¿verdad? Juan 3:30, a él le conviene crecer y a mí menguar. Luego tuvimos una convención aquí en Masaya, vino un hermano de México con un mensaje tremendo y se discutían los temas. Entonces yo le agradecí a él porque me pareció que lo que vamos a hacer es un trabajo de la iglesia primitiva. Yo lo que voy a dar es cierta información, pero como dice Mauricio, tenemos que seguir estudiando la palabra. Y hablar de la Trinidad es un tema que no se puede comenzar y terminar en media hora. Y a mí no me gusta hablar mucho. Comer mucho sí, pero hablar no. Y yo quiero decir algunas cositas antes de que le entremos. La Trinidad es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana. Un cristiano que no cree en la Trinidad es una contradicción. Y hoy hay muchos creyentes, como bien decía Mauricio, que se les pregunta estas cosas y ni lo explican ni lo entienden. Y nosotros debemos de estudiarlo para poder compartirlo. Orbi va a llegar a ser maestro. Yo nunca me imaginé que iba a hablar maestro. Me encantaba dar clases, física y matemática, pero no de la Biblia. Y del terremoto para acá yo he estudiado bastante la palabra y ahí es donde he aprendido. Y yo creo que Orbi va a ser maestro. Todos los que estamos acá tenemos que compartir esto con las generaciones que hay en la iglesia. Yo estoy locamente enamorado de mi clase de intermedio. Tengo allí entre 12 y 17 jovencitos que están en la edad que se chupan todo. Y yo creo que tenemos que trabajar con los jóvenes, como bien lo decía él. Y maestro va a ser Javier, maestro va a ser Gerardo. Lo van a hacer porque tenemos que compartir. Así se formó la iglesia primitiva. Esto que estamos haciendo ahora, esa era la formación. Un hermano hablaba y entonces se compartía, se aclaraban conceptos, ¿verdad? La Trinidad, hermanas y hermanos, es una doctrina bíblica. Yo voy a necesitar sus Biblias. Veamos lo que dice Génesis en el capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Quién lo lee? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde el comienzo se habla de Dios y del Espíritu.
desde el comienzo. Nuestra creencia de la Trinidad va a estar basada en la palabra de Dios. Yo les traigo por escrito el estudio. Pueden tomar notas, pero me gustaría más que interactuemos. Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Para el español yo creo que es bien entendido. No dice hago al hombre, ¿verdad? Dice hagamos al hombre a nuestra imagen. No es singular. Entonces, me detengo un poco. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Hay mucha gente que ahí comienzan a atacarlo, a los que creemos en la Trinidad. La palabra Trinidad no está en la Biblia. Y eso no quiere decir que no vamos a creer, porque tampoco la palabra Biblia está en la Biblia. No está. Y hay un montón de palabras que usamos ahora y que no están en la Biblia. Entonces, que no le metan esos cuentecitos, ¿verdad? Entonces, desde el comienzo, hagamos. Y hay una serie de lecturas que debemos de tomar muy en cuenta. Vayamos al Nuevo Testamento, Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Mateo 3, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Hay 3 personas que ahí participan. ¿Cuáles son? Jesús, el Espíritu y Dios. Nunca va a aparecer la Trinidad, no va a ser así. Pero hay, y yo les voy a dejar ahí una serie de versículos que les van a ayudar a ustedes para entender que la expresión desde la iglesia primitiva, la expresión siempre fue de creer en un solo Dios. El Nuevo Testamento lo deja claro y nosotros creemos que hay un solo Dios. Y este Dios se presenta en nosotros como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, que son cosas, dicen los teólogos, cosustanciales, tienen la misma sustancia. Y claro, lo otro que nos acusan es: pues ustedes creen en 3 dioses. No, es un solo Dios, pero tiene 3 formas de actuar. No son 3 personas diferentes, pero sí actúan en forma diferente. La Biblia enseña ahí, en Deuteronomios, por favor, 6:4. Todos estos datos yo los voy a, pero pueden anotarlo, ¿verdad? Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. No tenemos 3 dioses, es uno solo. Es uno solo. Y Efesios 4:6. Efesios 4:6. El cual es sobre todos y por todos y en todos. El Padre es Dios. Léanlo de nuevo.
Doña Rosita. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Dios y Padre de todos. Dios es el Padre de todos. Y en Santiago 3:9. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Al Dios y Padre. Claramente entendemos que hay un solo Dios y también se nos enseña en la Biblia que el Padre es Dios. Y hay más textos que podemos verlo. Pero Juan 1:14, que fue el que leímos acá, ¿qué nos enseña? Ese sí, aunque no lo leamos. Juan 1 del 1 al 4. Juan 1 del 1 al 4. El verbo, ¿verdad? Y el 14, el verbo era Dios. Y el 14, ahí mismo en Juan 1. Y ahí tenemos al Hijo. Y el verbo, Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo es Dios. El Hijo es Dios. Y Juan 3, del 5 al 7. Juan 3, del 5 al 7. Respondió Jesús: de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El que es nacido de la carne, carne, pero el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El Espíritu también es Dios. Y si no, en Hechos 5, 3 y 4. 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 Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y el arranque, ¿cómo dice? ¿Por qué ella llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Y el fin qué dice? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Bueno, hay otros pasajes, ¿verdad? Pero solo para arrancar, lo fundamental de esto es dejar claro, primero, hermanos, creemos que hay un solo Dios. Y la Biblia lo que nos enseña que las tres personas de la Trinidad son consustanciales, tienen la misma sustancia, ¿verdad? Quiere decir que tienen la misma naturaleza y no son la misma persona, actúan diferente. El Espíritu actuó de una manera, el Hijo actuó de otra manera y el Padre actuó de otra manera. Entonces, el Padre no murió en la cruz. El Padre no murió en la cruz, sino el Hijo. Hay acciones diferentes de cada uno de ellos. Y sobre todo, hermanos, repito, no crean que esto es una cosa fácil entrarle al estudio de la Trinidad, pero sí, yo quería por lo menos arrancar con esto que es lo básico en la doctrina cristiana. Creemos en un solo Dios,
Y este Dios ha tenido varias naturalezas, como Hijo, el Hijo es Dios, como Espíritu, el Espíritu es Dios, y el Padre es Dios. Vamos a compartir el estudio de hoy, en el cual vamos a interactuar más. Tomen una hojita cada uno que les va a ayudar. Déjame. Tomen una hojita. Tomen una hojita y compártala. Tomen una y pasen las demás. Espero que hayan suficiente. Tomen una y pasen las demás. El resto se lo dejan a Educación Cristiana porque puede que ayude a otro más. Toma, Mauri, para que lo vean ahí. Y después nadie está aquí como uno de finanzas, está Gerardito. Después Gerardito, por cada una de las hojas cobramos $1, así es que vamos bien para ayudar a las finanzas de la iglesia. Tertuliano, un pastor, no lo quiero meter en otra cosa. Tertuliano, un pastor del siglo III después de Cristo, fue el que primero usó el término Trinidad, usó la palabra Trinitas, que quería decir tres. Son tres en uno, decía él, por el hecho que los tres proceden de uno por una unidad de sustancia. Por eso hemos usado la palabra que son de la misma sustancia, es decir, de la misma naturaleza, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero tenemos un solo Dios. Esto se reafirmó, y algunos pues no, aunque no nos gusta, pero fue dentro de la Iglesia Católica Romana, donde más se confirmó en el Concilio de Nicea. Allí fue donde se especificó, y sobre todo en el Concilio de Nicea, más que todo era la lucha de afirmar que el Hijo era consustancial con el Padre. Y lo del Espíritu lo vieron después. Eso es la historia. Repito, no les metan el cuento que porque no aparece la palabra Trinidad en la Biblia, entonces esto no es bíblico. Por eso hemos dado otros textos. La lectura de esto nos puede ayudar a entender algunos temas. Yo quiero que Carlos nos lea la primera parte, Doctrina de la Trinidad. Fuerte y despacio, hermano. La doctrina de la Trinidad sí es la creencia en un solo Dios, en tres personas eternas e iguales, aunque distintas en personalidad. Esta doctrina es sustentada por algunos indicios en el Antiguo Testamento y abundantes pruebas en el Nuevo Testamento. La Biblia enseña claramente que Dios es uno y que hay un solo Dios. Sin embargo, el Antiguo Testamento presenta algunos indicios de la pluralidad de la divinidad. En primer lugar... hasta ahí nomás. Ya hablamos de Génesis, ¿verdad? Hagamos. Segundo lugar, lo lee lo primero. En segundo lugar, es que en primer lugar hay varios textos, ¿verdad? Que se leen. Eso en primer lugar ya lo vimos. El segundo lugar, lo lee entonces Daisy, por favor. En segundo lugar, hay textos que parecen presentar a Jehová hablando con otro personaje que también es Jehová. Zacarías 3:1-2. El Nuevo Testamento presenta con gran claridad que Jesucristo es Dios. Juan 1:1, Romanos 9:5, Tito 2:3. Etcétera. No te detengas tanto en eso porque son un montón. Y ahí les queda, los tienen ahí a mano. Además,
La Biblia afirma que el Espíritu Santo posee características, atributos y derechos que solo corresponden a Dios. Conoce lo profundo de Dios. Es decir, 1 Corintios 2:10. ¿Quién nos lee? 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña aún lo profundo de Dios. El Espíritu escudriña aún lo profundo. Está hablando el Espíritu. Gracias, Gerardo. Idem, los demás. Por último, nos lo lee ahí Noyita, por favor. Yoyita. Es que no importa, yo les cambio nombre con tal que tengan la misma letra. Por último, se debe señalar la existencia de pasajes bíblicos que presentan a las tres personas en alguna actividad conjunta. En el bautismo de Jesús, Mateo 28:19, en la fórmula que se debe usar en el bautismo. Y bautícelos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí. Puede verse la existencia de un solo nombre para las tres personas, 2 Corintios 13:14. En una salutación del apóstol Pablo, quien los pone a los tres como dignos de derramar bendiciones sobre los lectores de esa carta. Lo leemos. A ver quién nos lee 2 Corintios 13:14. 2 Corintios 13:14. El amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La gracia del Señor Jesucristo. ¿Cómo sigue? El amor de Dios el Padre y comunión del Espíritu Santo. No dicen Trinidad, pero en toda la Biblia la expresión es la acción de Dios de estas tres personas. Muy bien. Algunas enseñanzas erróneas, solo para mencionarla. Fidelina. Quizás una buena forma de comenzar sea explicar que no es la doctrina. ¿Qué no es la doctrina? Que no es la doctrina. Primero, la Trinidad no es la creencia en tres dioses. La Biblia enseña con claridad tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ahí, hermana, se le acabó el gas. En el Nuevo Testamento, que Dios es uno. Ya lo leímos. Y que hay un solo Dios. Jesús nunca proclamó ser otro Dios, sino que dijo que Él y el Padre eran uno. Segundo, el cristianismo no cree que las tres personas son solo distintos roles de la misma persona, convirtiéndose a veces en el Padre, a veces en el Hijo y a veces en el Espíritu Santo, como si la divinidad sufriera de múltiples personalidades. Tercero, tampoco cree la Iglesia cristiana en un Dios que creó a Cristo como un Dios menor, tal y como enseñan algunos grupos cristianos. Muy bien. Sobre todo, leamos 1 Timoteo 2:5. ¿Quién me lo lee? 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios. Y la explicación me parece que es muy, muy atinada, eso de que como que si Dios cambia ahora aparece Dios como Espíritu Santo, ahora no son tres personas diferentes en absoluto. Dios no sufre múltiple personalidad, todo lo contrario, Dios se manifiesta con nosotros, con el Espíritu, con el Hijo y Él mismo, pero es un solo Dios. Muy bien. Y entonces, yo tengo para ustedes un documento más grande sobre qué enseña la Biblia acerca de la Trinidad. Son 3 páginas que se los voy a dar, porque ya en este estudio, y es más fuerte, lo encontré de una
una organización evangélica muy buena que se llama, está ahí lo pongo también si lo pueden ver, está en internet y dice godquestions.org, así es que es muy bueno, lo encontré de lo mejor. No, no lo vamos a discutir porque va a ser otro documento que les va a ayudar a ustedes, pero que ojalá lo guarden y lo estudien para que nos ayuden. Muy bien, para reflexionar. El número 1, léemelo, chavalán, la única cipota que hay aquí, ya va a creer que es cierto. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué encuentran aquí ustedes? De Jesús. Bautícelo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Correcto. Muy bien. Exacto. 2. Léeme el 2, Orbi. Perdón. Que usted cita de la nueva versión internacional tiene un asterisco en esa cita. Ajá. Y eso quiere decir, ese asterisco, que ese pasaje no se encuentra en todos los manuscritos bíblicos. Se refiere a este que acabamos de leer. Se refiere a Mateo 28, 19 y 20. Esta versión internacional se basa en un texto crítico del Nuevo Testamento. Y es una traducción que no solo toma en cuenta el texto griego, que no es el griego de la Septuaginta, sino un texto griego de una versión crítica en donde teólogos modernos han modificado esos textos. Entonces, lo que ellos ponen aquí en duda es que si en todos los manuscritos, como en el texto masorético y el texto recibido, que es de donde se traduce la versión Reina Valera, ellos dicen que en algunos casos ellos hacen una interpretación variada. Entonces, esta versión realmente no es tan confiable en cuanto a la doctrina de la Trinidad, porque si ponen un asterisco es porque ellos tienen duda. Y la otra parte que le quiero leer es Primera Juan 5, 7 y 8. Dice así, estoy leyendo la nueva versión internacional. 3 son los que dan testimonio y los 3 están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. Yo quisiera que alguien lo lea en la Reina Valera, ese mismo texto. Ruth. No. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son unos. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. El versículo 7 es clave porque dice que 3 son los que dan testimonio en el cielo. Bien claro. Sin embargo, ellos no lo dicen. Y luego dice, 3 son los que dan testimonio, no dicen el cielo. Y los 3 están de acuerdo: el espíritu, el agua y la sangre. ¿Cómo? Me parece que es importante, hermano, para entender algo. Los escritos que tenemos en la Biblia, actualmente no hay ni uno entero
que sea original. Pues son tan viejitos, aunque no me gusta usar la palabra viejito, que no hay, los originales se perdieron. Pero ¿qué ocurrió? Que en todos los escritos, sobre todo en el Nuevo Testamento, todos los escritos era una ansiedad de la iglesia primitiva de tener, yo quiero tener la vida de Jesús, el que escribió el hermano Mateo, y entonces copiaban lo que escribió Mateo, y era a mano, y entonces para poder difundirlo entre las iglesias. Y algunos añadían de pronto sus comentarios. Entonces por eso está diciendo nuestro hermano estos textos. Lo que yo tengo siempre en mención, y me parece que es muy bueno que nos haga llamado la atención, es que no solo son estos textos, hay más que relacionan lo que es la Trinidad. No solamente son esos dos, pero sí es cierto, ese 1 Juan 3 son los que dan. Eso no está en los antiguos escritos, sino que parece que a alguien ahí le gustó la expresión. Gracias, hermano. Yo sabía que él estima a su yerno. 2 Corintios 13, 14. Tú dices 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, 4, 6. Bien. Vamos a leer el 2. ¿Perdona? Ese es el número 2, hermano. No, el 2. Léalo. El 2. Ahí lo tengo escrito. Léalo, Orbi. Sí. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir para un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es el mismo Dios al que hace todas las cosas en todos. 1 Corintios 12, 4 al 6. Podemos ver ahí cómo menciona al Espíritu, cómo menciona al Padre y cómo menciona al Señor. Actuando. Dice, hay diversos dones, pero es un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Pero sigamos, no solo ahí, el 3. El 3 lo lee ahí Ruth. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. 2 Corintios 13, 14. Pablo se estaba despidiendo, ¿verdad? Pero ¿qué tenía en la mente Pablo? Imagínense ustedes para mencionar que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. ¿Qué entendía Pablo? Lo hago que lo pensemos para reflexionar, ¿verdad? Porque ¿qué entendía Pablo? ¿Por qué lo menciona todo así? Él entendía una unidad de Dios, es lo que yo leo acá. Que nuestro Señor, la gracia del Señor y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, esas manifestaciones eran reales y la mencionan como una sola. 4. Javier. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Dios y Padre. ¿Qué le hace pensar a Pablo poniendo en este texto al Espíritu, al Señor y al Padre? Es la actuación de Dios, que en cada uno tiene sus funciones diferentes. Y por último, el 5, lo lee, ¿quién se me queda? Ofelita. Sí. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,
según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Pero no era Pablo el que lo entendía así. ¿Y Pedro? Es la misma concepción, ¿verdad? Y allá, como bien habíamos dicho antes, cuando Cristo dice él en Juan, Dios y yo somos lo mismo. Entonces, Pedro, Pablo y el resto de los apóstoles aprenden de lo que es la acción de Dios en la humanidad a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Bien, con esto, sí, a ver, Mauricio. Un comentario que la iglesia primitiva a través de Pablo y todos los apóstoles rompe con el concepto del judaísmo, de un Mesías separado de Dios como una persona, un hombre. Ellos lo conciben este Mesías como un Mesías divino y como Dios encarnado. Y ellos logran percibir también la presencia del Espíritu Santo obrando en la misma comunidad. Entonces ellos tienen muy claro, y es sorprendente cómo Pablo, ¿verdad?, siendo un fariseo de fariseos, rompe con toda su concepción de Jehová como Dios y entiende que hay hijo y hay espíritu. Para alguien que es educado en un concepto así como el judaísmo, ¿verdad?, que es Dios, es como decir ahorita un musulmán, Alá es uno, y es difícil que ese esquema romperlo. ¿Cómo logra pues dar esa confesión de fe Pablo? Y Pedro, ¿verdad?, también un Galileo ignorante, ¿cómo llega a través del Espíritu Santo a entender esto? Claro, Pablo era más refinado. Pablo es un hombre estudiado en universidades, y entonces él nos dice, Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. Él es anterior a todas las cosas. Y anterior a todas las cosas es el Padre, ¿verdad? En el principio era el verbo con Dios. Sí, Gerardo. Voy a tener que buscar la cita. No te oí. Eso me recuerda a un incidente en la vida de nuestro Señor, cuando Él estaba predicando en su ministerio. Llegaron unos fariseos y lo cuestionaron, y él te crees más que nuestro padre Abraham, y él les dice, antes que Abraham era yo soy. Sí. Y los fariseos era como eso, era tocarle el avispero, ahí lo trataron de matar. Entonces yo soy fue lo mismo que le dijo el Señor a Moisés: dile a Faraón que yo soy, te dice que liberes a mi pueblo. Era tan sagrado que dejaron de usar esa conjugación verbal ellos, y en vez usaron ¿cómo es que se llaman eso? Una perífrasis para hacer esa expresión. Y entonces, pero ahí esa es una declaración de divinidad del Señor. Él era, y lo otro es que el idioma hebreo no es como el español. El español tiene 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Ellos tenían pasado y no pasado, que es como una combinación presente-futuro. Entonces yo soy es yo soy y seré. Entonces eso es, ¿verdad? Importante pensar de que no es solamente ahorita, sino para siempre. Sí. Se cree que es mayor que todo. Pero sí, acláreme, don Amadeo, esa perífrasis que me dejó medio enredado. ¿Qué cosa es una perífrasis? Sí.
una perífrasis es peri es alrededor y frasis es frase. Entonces es usar una frase alrededor de un concepto. Entonces ellos usan yo soy el que soy, ¿verdad? Esa es una perífrasis. Creo que es suficiente, ¿no? Quedé peor, pero ni modo. No, muy bueno. Bueno, hermanos, al comienzo yo les dije, esto no es de media hora. Esto hay que estudiarlo más. Dejé solamente datos sencillos, prácticos, pero también les traje un estudio un poquito más dedicado. Por ejemplo, hay un Dios, temas sobre textos que abundan sobre la Escritura, muestra que el Espíritu Santo está subordinado al Padre y al Hijo, etc. Yo les tengo pues más para que ustedes lo puedan estudiar. Les agradezco, yo aprendí más que ustedes, porque por lo menos ya aprendí lo de perífrasis, y entonces esto les queda ya para estudio. Y no hay... Mauricio, para que puedan compartirlo con otros hermanos. Que el Señor me los bendiga y que no usen perífrasis. Bueno, agradecemos mucho a nuestro hermano Gilberto Aguirre por este estudio tan ameno y tan un poco difícil, ¿verdad? Como que se le hace un colocho a la cabeza. Pero gracias a Dios pues que tenemos un solo Dios, a quien amamos, a quien servimos. Vamos a invitar a nuestro hermano pastor para que nos despida en oración y luego que nos avisen cuándo vamos a continuar para que nos recibamos un diploma, un certificado, que ya sabemos bastante. No, y vamos a hacer una promoción ahí, que nos entreguen los certificados. Hermano, solo quería hacerle una pregunta al profesor, al profe. ¿Qué hay de esto si alguien le pregunta que le presente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Entonces, una oportunidad tuve yo y le dije pues que las tres eran un solo. Entonces yo le dije, mire, el Padre se presenta como el Creador, el Hijo como el Salvador y el Espíritu Santo como el Consolador. No sé si contesté bien o contesté mal. Entonces, ahora dice que el Padre, dice el Padre Hijo, el Padre se presentó como el Creador, ¿verdad? Y entonces el Hijo es el que vino a salvar lo perdido y el Espíritu Santo es el que lo guía. Entonces el mismo Padre se presenta como el Creador, el mismo Padre se presenta como el Hijo y como el Espíritu Santo. No sé si ahí se conteste bien todavía. Sí, hay algunos que tienen sus dificultades porque la idea no es que Dios se transforma en tres cosas diferentes, sino que todas ellas, eso es Dios, a eso le llaman la consubstanciación, tienen la misma sustancia, la misma naturaleza, ¿verdad? Es Dios como Espíritu, es como Hijo y es como Padre. Por eso es no es una cosa tan fácil, ¿verdad? Pero que sí, en todos los textos bíblicos, y ahí hay abundancia, pueden encontrar esa relación de presentar a Dios actuando de esas tres maneras. Gracias. Sí, nos ponemos de pies, hermano. Y Padre Santo, gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos. Un grupo de tus hijos, Señor. Esperando que hayamos aprendido, Señor, y que grabemos en nuestra mente para los momentos oportunos, Señor, para presentarlos. Y así, Señor,
presentar cada día más tu palabra más clara para que la entiendan aquellos que tal vez por puramente necedad hablan, Señor. Espero, Señor, de que todo lo que se estudió, Señor, sea pues para honra y gloria tuya nada más, Señor. Esperando, Padre, de que los ayudes también cuando estamos en la evangelización, ayudándolos para que aquellos entiendan cómo podemos nosotros presentar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias por todo. Llévalos a nuestro hogar, Señor, a meditar un poco de tu palabra y así, Señor, que los dé sabiduría para entenderla. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo una última que siempre me ha llamado la atención. De pronto en la iglesia evangélica se ha metido eso de dar gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso no aparece en la palabra de Dios. Cristo dice que debemos de rogar al Padre en su nombre. Y a veces en la iglesia estamos usando eso, que es muy católico. Eso sí es bien católico, romano. Pedir a Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo dijo, y todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, yo lo haré. Solo para que les quede ahí de reflexión. Relacionado a eso, hermano, aquí han venido hermanitos de otra iglesia y he tenido ese problema con ellos. Entonces la pregunta que les digo yo es, ¿hay alguien más poderoso que el Padre? Porque si le está pidiendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿y entonces a quién se lo está pidiendo? Esa es la contestación que yo le di.